Bien, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase hoy día. Vamos a entrar al tema número 7, la doctrina de la doctrina de la Trinidad. En esta oportunidad vamos a hablar de este tema número 7. En sus textos pueden ir buscando el tema número 7, la doctrina de la Trinidad. Voy compartiendo la pantalla para que podamos ir comprendiendo y analizando un poco este tema. Muy bien, estamos en Teología 1, estamos haciendo una introducción a la teología. Estamos haciendo una introducción a la teología. Recuerden que hemos visto temas sobre qué es la teología, cada uno de sus puntos dentro de las definiciones, su importancia, por qué estudiamos, cuáles son las ciencias que agarra la teología también. Hemos visto los atributos, hemos hecho una introducción a la hermenéutica, a la exégesis, y ahora vamos a hablar un poco sobre la doctrina de la Trinidad. Esto es muy importante que entendamos porque, como hemos dicho al principio en la primera semana, han habido muchas herejías en cuanto a tomar en cuenta la palabra del Señor fuera de su contexto. Cuando no hacemos una buena teología, se convierte en herejías. Entonces, por eso vamos a ver qué nos habla la Biblia acerca de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad enseña que existe un solo Dios que se manifiesta eternamente en tres personas, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no olvidemos que son tres en uno, tres personas en uno. Entonces, la doctrina de la Trinidad enseña que existe un solo Dios que se manifiesta eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, cada una de estas personas posee la misma naturaleza, ¿ya? La misma naturaleza, es decir, Dios, la naturaleza divina, Dios, pero cumplen funciones distintas, diferentes, dentro del plan de salvación. ¿Ya? Repetimos, cada una de las personas de la Trinidad posee la misma naturaleza, es decir, Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Pero cumplen funciones diferentes dentro del plan de la salvación. Funciones muy distintas. Y acá es muy importante recalcar que cada uno de ellos también se respetan entre ellos. ¿Por qué? Porque son funciones distintas. La Trinidad es uno de los grandes misterios profundos de la fe cristiana. Muy grande misterio. Hay mucha confusión en cuanto a esto, en cuanto a Jesús. Unos dicen que fue solamente hombre, otros dicen que solamente fue Dios, otros dicen que tuvo solamente una apariencia de hombre, que no fue hombre. Entonces, dentro de lo que nosotros creemos como cristianos, sabemos y entendemos que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Entonces, la Trinidad es uno de los fundamentos doctrinales más importantes que tenemos dentro de la vida cristiana. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender de que es complicado, es uno de los misterios más profundos que se tiene en el mundo cristiano, pero también es uno de los fundamentos doctrinales de nuestra fe. Como dijimos la vez pasada, recordemos de que somos seres finitos, que venimos a la teología, venimos a estudiar la palabra para entender a un Dios infinito. Y eso hemos comprendido en el anterior tema, cuando hemos hablado de los atributos.
¿no? Los atributos, tenemos atributos naturales, tenemos atributos morales, y que a veces creemos como que hay confusión en ello, pero no hay confusión. Solamente que nuestra lengua, nuestro lenguaje, la lingüística de nosotros hace que partamos, dividamos a Dios, vamos a decir, para entenderlo, para comprenderlo. Pero es la totalidad de Dios, es perfecto, es su esencia. Él es así. Lo mismo pasa en la Trinidad. Hay cuestiones que tal vez no vamos a entender o a comprender a cabalidad por nuestra mente finita. Pero hay cosas que sí podemos entender, comprender, y no olvidemos el punto importante, que cuando nosotros venimos a la teología, venimos a la Biblia, algo que siempre tenemos que tener es fe. Si nosotros nos acercamos y no hay fe, entonces ahí estamos también con una pata chueca, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Vamos al punto número 1, el fundamento bíblico. El fundamento bíblico. La palabra Trinidad no aparece exactamente en la Biblia, pero la realidad trinitaria está presente en toda la historia de la salvación. Entonces, no encontramos nosotros exactamente la palabra Trinidad. No hay. ¿Qué es lo que comprendemos de que está presente en toda la historia de la Biblia? Mire, yo les doy un dato para que ustedes piensen. En el libro de Esther no se menciona a Dios. Ustedes miran Esther y vean si hay Dios. Pero la gran pregunta es, ¿por qué está en la Biblia? Y recuerden lo que hemos hablado acerca del canon, ¿no? ¿Por qué está en la Biblia? No menciona a Dios, no habla de Dios. Pero ¿quién está detrás de esa historia? Dios, ¿no? Dios está detrás de esa historia. Entonces, eh, Esther ayuna, manda a todo su pueblo, a su tío, a ayunar. ¿Para qué? Para que llegue el momento, llegado el momento, ella pueda presentarse delante del rey y hallar gracia. Mire, hallar gracia. Entonces, ¿quién da la gracia? Nosotros entendemos de que es Dios quien nos da la gracia. Para todo, para todo. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta de que no hay la Trinidad, así como palabra dentro de la Escritura, pero está presente en toda la historia de la salvación. La Trinidad en el Antiguo Testamento, aunque el concepto trinitario no es tan claro en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay varios pasajes que implican la pluralidad de la divinidad. Por ejemplo, Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. ¿Qué cosa encontramos aquí que da pie a que hablemos de la Trinidad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué denota esto? Los estudiosos, los eruditos, cuando el texto original dice hagamos, está hablando en plural, ¿no? Hay un plural ahí, dentro de lo que es la palabra del Señor. Hagamos, dice. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Eso qué nos quiere decir? Eso quiere decir que alguien más estuvo dentro de la creación. Entonces ahí podemos comprender de que la Trinidad está presente. ¿En qué pasaje? Dentro cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra, conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí hermanos, ese versículo es clave para comprender el pasaje de la Trinidad.
En Génesis 11, 6 y 7, dice la palabra del Señor: he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se propone. Y ahí dice: vamos, descendamos, vamos pues, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Entonces aquí encontramos otro pasaje que da hincapié a que hay más de una persona dentro de la creación. Vamos, descendamos con el lenguaje para que nadie entienda a a su compañero. Entonces, otro versículo que podemos en el Antiguo Testamento tomar para decir: acá hay no solamente una persona, ¿no? Vamos, hagamos, descendamos. ¿En qué tiempo está hablando? ¿En qué persona? Está hablando en la persona plural, ¿no? Plural, no es singular. Entonces, eso es lo primero que tomamos en cuenta dentro de la palabra Trinidad o la Trinidad presente Antiguo, dentro del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, aunque más a rato vamos a hablar del Nuevo Testamento, también podemos encontrar pasajes que nos hablan acerca de la Trinidad, ¿no? Los mismos poderes y hechos son atribuidos a Jesucristo en el Nuevo Testamento que a Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, no es incorrecto, por ejemplo, cuando a Josué se le aparece el capitán general de los ejércitos de Jehová de los ejércitos, ¿no? Hace referencia a la figura de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Y después Pablo en Hebreo nos dice que todo lo del Nuevo Testamento es sombra y figura de Cristo Jesús. Y esto es clave que entendamos: sombra y figura de lo que es Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, Moisés cuando golpea la peña, nosotros cantamos hoy en día: Cristo es la peña de Oret que está brotando. Cantamos esa canción. ¿Por qué? Porque, repito, es figura y sombra de lo que es Cristo Jesús. Entonces, los eruditos, los teólogos afirman que Moisés, al golpear con enojo y rabia la peña, ¿no?, que era figura de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, es por eso que Dios no le permite luego entrar en la tierra prometida. Entonces ahí vemos en el Antiguo Testamento una figura que se va a revelar en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Luego tenemos que la Trinidad en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora no olvidemos también de que Éxodo, por ejemplo, cuando Dios se le presenta a Moisés, dice: yo soy el que soy, ¿no? Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Qué nos quiere decir esto? De que cuando nosotros vemos la palabra, la letra sagrada del nombre de Dios, son referencias también a Cristo Jesús. Cuando la Biblia nombra la ayuda idónea, el compañero fiel que se extrae del tetragramatón sagrado, también hace referencia a que Cristo Jesús es ese compañero, es esa ayuda que está con nosotros todos, todos los días. Entonces ahí podemos también comprender dentro de la palabra sagrada, del nombre sagrado de Dios, de que ahí hay situaciones en las que podemos extraer la Trinidad también. La Trinidad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es un poco más claro, ¿no? Pero recordemos, repito, no hay la palabra Trinidad en toda la Biblia, pero está presente en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento
en el Nuevo Testamento, en el bautismo de Jesús, podemos encontrar en Mateo 3, 13 al 17, que Jesús viene a ser bautizado por Juan, en el relato del bautismo. Y ahí hace referencia a las tres personas de la Trinidad. El Hijo que fue bautizado, el Hijo que fue bautizado, Jesús, y el Espíritu Santo que descendió sobre él, ¿no? El Hijo, Jesús, bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de, como paloma, y el Padre que habla, ¿no? El Padre que habla y dice, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien me alegro, me gozo. Él es, él es obediente. Entonces, hermano, dentro del relato del bautismo de Jesús, encontramos la Trinidad presente en este hecho muy importante en la que Jesús se ha bautizado. El Padre habla, Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él. ¿Qué nos marca esto? La Trinidad presente en la historia en la historia de la humanidad. ¿Ya? La Trinidad presente en la historia de la humanidad. Entonces aquí tenemos el hecho, el relato importante para comprender en el Nuevo Testamento el pasaje de la Trinidad. ¿Alguna duda, pregunta? Hasta acá. Del Antiguo y del Nuevo de la Trinidad. ¿Está claro? Muy bien. Vamos al punto número 2. La terminología dogmática. La terminología dogmática. Acá es muy importante porque de aquí nacen o las herejías o para nosotros la parte del dogma, ¿no? Hemos dicho de que la Trinidad es crucial e importante para el cristiano. Si nosotros tenemos duda de la Trinidad presente en la Biblia y presente en nuestras vidas, ahí nosotros tenemos que corregir esa parte. ¿Por qué? Porque explicamos que Dios es uno y tres al mismo tiempo. ¿Ya? Dios es uno y tres al mismo tiempo. Ahora miren, por qué no caemos en el panteísmo nosotros aquí? Estamos diciendo que son tres en uno. ¿Qué diríamos? ¿Por qué no caemos en el panteísmo si decimos que son tres en uno? ¿Cuál sería la respuesta teológica bíblica? Y decimos son tres. Tenemos que tener en claro de que la manifestación de Dios, ¿no? Se ha dado de esta manera. La manifestación de Dios se ha dado de esa manera. Cristo Jesús se hizo carne para poder venir y salvarnos de nuestros pecados. Entonces, no son tres distintos, es una misma esencia, ¿ya? Es una misma esencia, es uno y tres al mismo tiempo. O sea, la teología utiliza tres términos fundamentales. Vamos a ver, el número uno, utiliza la sustancia. ¿Qué quiere decir la sustancia? Dios mismo, es decir, el ser divino en su unidad.
el ser divino en su unidad. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es trino, o hablamos de la Trinidad, estamos diciendo que en su sustancia, es decir, en su naturaleza, en la esencia, hay algo que no cambia, que es su divinidad, ¿ya? La divinidad, es decir, es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Eso es lo primero, la sustancia. El segundo, el segundo término es la persona. La persona designa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real. No son máscaras, como se creía, ¿no? Como decían los docetas, por ejemplo, las herejías de los docetas, que Jesús tenía una máscara. No, no es una máscara. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que el Hijo ha sido una, una persona. Entonces, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo en su distinción real. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros al Espíritu Santo hoy en día? Porque eso es importante también para nosotros comprender. Y algo clave, hermano, que tenemos que tomar en cuenta es que cuando nosotros cometemos errores o cuando nosotros pecamos y sentimos que hemos pecado y nos trata mal y, y estamos con esa situación de tristeza, ¿por qué lo hice? ¿Qué me pasó? ¿Por qué fue? ¿Por qué cedí? ¿Quién está obrando ahí? ¿De dónde es que nos sale esa contristación de nuestro ser? Es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo alejados de Dios, sin arrepentimiento, hacíamos todas las cosas malas y ni nos sentíamos mal. Es más, nos sentíamos bien. Viva la vida, digamos, ¿no? Era algo natural dentro de nuestras vidas. Pecábamos, salíamos, hacíamos lo que queríamos, alejados de Dios, hablábamos en contra de Dios, deshonrábamos muchas cosas que están mal, pero era algo así como que no me siento mal. Pero hoy en día, cuando ya hemos venido a Cristo Jesús y algo se nos escapa, tal vez algo inconsciente o consciente también, ya no quedamos en esa situación de que pasa por pasar nomás. Algo pasa en mi ser, algo pasa en mi mente, algo pasa en mi corazón. Estoy triste, me siento que he fallado. ¿Quién obra? El Espíritu Santo. ¿Por qué obra así? Porque es una persona real. No se olvide eso. El Espíritu Santo es una persona real. Por eso les digo, es una distinción real. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, fuera de esto, hermanos, de lo que pasa en nuestras vidas, no olvidemos que es obra del Espíritu Santo el que las personas se conviertan, ¿ya? Es obra del Espíritu Santo que las personas se conviertan. No es obra nuestra, no es obra nuestra. Porque a veces nosotros pensamos, y también me ha pasado como pastor, de que uno predica bien, uno se prepara bien, uno explica bien, uno ora y no pasa nada. Como que la gente viene y se va y sigue viviendo en lo mismo. O cuando uno hace evangelismo, lo mismo también pasa, pues nadie se convirtió, nadie llegó. Y algo que tenemos que tomar en cuenta aquí para no frustrarnos como pastores y como líderes es que no es nuestra obra. No es mi elocuencia, no es mi oralidad, no es mi conocimiento, ni siquiera es si hablo fuerte o hablo bajo, porque hay gente que cree que porque grita o habla fuerte, la gente se va a convertir. No, es el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una persona real. El Espíritu Santo es una persona real. Entonces, hermano, aquí tenemos uno, la sustancia, es decir, la esencia, la naturaleza. Los tres son Dios, ¿no? La esencia divina, la sustancia de ellos. Segundo, la persona, el Padre, una persona, el Hijo, una persona, y el Espíritu Santo, una persona. Reales, reales. No, no son máscaras, no son modos, no es como dicen apariencia. Jesús aparentó ser humano, pero era Dios. A ver. Acá vamos a tocar cosas de Jesús. Jesús cuando ayunó los 40 días, ¿qué pasó qué sintió en ese último día? ¿Qué tenía ese último día Jesús? ¿Qué tenía Jesús ese último día? A ver, hermano Marco, y quedó. ¿Qué sintió Jesús después de ayunar los 40 días? Tuvo hambre, ¿no? La Biblia dice que Jesús tuvo hambre. ¿Y quién tiene hambre? ¿Un Dios tiene hambre? ¿Un espíritu, un alma tiene hambre? No, una persona real, en la esencia, es quien tiene hambre. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que Jesús fue y es una persona real de la Trinidad. Tuvo hambre. Cuando Jesús fue al templo, ¿qué encontró en el templo? Encontró a la gente que estaba comiendo, vendiendo, de todo encontró. ¿Y qué hizo Jesús ante esa situación? Dice la Biblia que agarró, tumbó todas las cosas, agarró un cinto y empezó a tumbar y a golpear lo que estaba ahí. ¿Qué fue lo que tuvo Jesús? Se enojó. Jesús se enojó. De una persona que no haya sentido ese celo, ese enojo de que las cosas no están correctas, no haya hecho eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no agarro y lo castigo a mi hijo de buenito, sino porque algo malo han hecho. Entonces, Jesús real, repito, persona real, cuando vio esa situación, se molestó, se enojó y tiró las cosas por los suelos. Cuando se le murió su amigo a Jesús, Lázaro, su gran amigo Lázaro, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Jesús lloró, dice la Biblia, ¿no? Jesús lloró cuando vino ya a la casa donde María, donde Marta, y estuvo al frente de la tumba de Lázaro, donde estaba él ahí, dice que lloró. Jesús lloró. ¿Un espíritu llora? ¿Algo que no es real llora? No. Entonces Jesús es una persona real de la Trinidad. Y hay muchos ejemplos, hermanos, que nos muestran que Jesús fue 100% humano, real. Jesús tuvo sed. ¿Se acuerdan de Jesús y la mujer samaritana? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Dame de beber, dame de beber, ¿no? ¿Qué tenía Jesús en ese momento? Tuvo sed, se quedó ahí. Y luego también, claro, no dejamos de un lado el ministerio que él tenía, que él llevaba dentro de lo que tenía que cumplir dentro de la misión de vida. Entonces ahí tenemos, hermanos, que comprender que la persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son reales en su distinción. Ahora, algo
me fascina mucho, por ejemplo, cuando leo el Apocalipsis, este, dice la Biblia que Juan vio, ¿no? Los libros, y que nadie era digno de abrir esos libros, pero estaba en el trono el Padre. Y dice que ahora ni el Padre no podría abrirlo. ¿Por qué no podría abrirlo el Padre? ¿Cuál es la cuestión teológica de que el Padre no puede abrir los libros, los sellos? Están ahí porque estaba sellado. Porque quien murió, quien resucitó, ¿quién fue? Cristo Jesús. Entonces la obra, el hecho de darse, el hecho de venir, de tomar, ¿no? Carpa, casa, dentro de la humanidad fue Jesús. Entonces, esto yo quiero que entienda, el Padre y su función, siendo Dios absoluto, todo, ¿no? Respeta lo que hizo el Hijo, respeta lo que hizo el Hijo. El Padre respeta al Hijo. Entonces, si Jesús fue el que murió, el que vino, el que resucitó, el que se entregó, el que se dio, Él es el único digno de abrir los sellos, de abrir el libro de la vida. Y es solamente a través de Él que tenemos salvación. Entonces, cuando nosotros pensamos en la Trinidad, tenemos al Padre que respeta lo que hace el Hijo y tenemos al Padre y al Hijo que respeta lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo respeta lo que hace Jesús como Hijo y Jesús como Hijo respeta lo que hace el Espíritu Santo. Y acá es algo lindo que tenemos que entender, hermanos, teológicamente. Muchas veces nosotros dentro de nuestras iglesias no nos respetamos tampoco. Si Dios, en su esencia, en la Trinidad, nos enseña esta figura, ¿no? De respeto, de unidad, de ver que cada uno cumpla su función, su distinción real, nosotros también como iglesia tenemos que aprender a respetar, reconocer las funciones de cada uno de nosotros. A veces como líderes queremos hacer todo y creemos que somos los todólogos, ¿no? Que todo tenemos que hacer. Y que si no pasa por mí, que si yo no lo superviso o que si yo no estoy ahí, todo va a salir mal. Entonces, no, yo tengo que entender también de que mi función dentro de la iglesia es que los otros también tienen que cumplir su función y realizar su función. No lo van a hacer igual que nosotros como pastores, como líderes, eso es claro, hermano. Eso es claro. ¿Mm? Yo les cuento, miren, una que me pasó a nosotros como pareja, como pastores. Nos llevaron a un ministerio para trabajar con jóvenes en colegio. Y la idea era que nosotros quedemos en un barrio, en una casa, con jóvenes de colegio. Esa era la idea principal de lo que nos llevaron. Pero los que nos llevaron estaban mañana, tarde y noche encima de nosotros. Estaban detrás de nosotros, estaban en las reuniones que hacíamos, ahí estaban metidos. Nunca nos dejaron ser nosotros. Y cuando nosotros decidimos ya pues salirnos, porque era incómodo, ahí ellos no largaron nunca, recién ellos dijeron, nos equivocamos. Douglas, perdón, porque en verdad sentimos como que algo nuestro se estaba yendo y estábamos soltando y que era nuestro, y que no podíamos darlo porque tal vez lo ibas a hacer eh, no de nuestro agrado, de una manera distinta. Y terminamos saliendo. Miren, ¿por qué? Porque tenemos que entender que dentro de la figura, si Dios respeta al Hijo, si el Hijo respeta al Espíritu Santo, nosotros también teológicamente tenemos que aprender a respetarnos dentro de las funciones que cada uno tenemos dentro de la iglesia. El pastor respeta al cuerpo oficial y el cuerpo oficial tiene que respetar al pastor también.
A veces como que nos peleamos, ¿no? Que el pastor está en contra y los líderes en contra del pastor. A ver, hay que parar un cacho aquí. No, cada uno dentro de nuestra función. Pastor encargado de predicar, de orar, de visitar. Los líderes dentro de sus roles también no se olvidan de la visitación, pero el anciano en su rol, el diácono en su rol, la diaconisa en su rol, la femenil en su rol, los jóvenes en su rol. ¿No? Entonces, eso es entender la Trinidad y las funciones de cada uno de ellos. Otra de las figuras, ahorita les voy a comentar la otra figura, pero vamos al tercero, ¿ya? Al tercero es la relación es el criterio de distinción, ¿no? Número uno hemos dicho la esencia, número dos la persona y número tres la relación. En criterio de distinción, en Dios todo es uno, donde no hay oposición de relación. El Padre es distinto del Hijo, lo que decíamos, porque es quien lo engendra. El Hijo es distinto del Padre, porque Él es engendrado. Ahora, acá hay otra figura muy linda que les quiero explicar. Cuando nosotros, ya eso vamos a ver más adelante en la teología sistemática también, cuando nosotros hablamos de la salvación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la salvación, hay una figura clara que tenemos que entender. Está el Padre y estamos nosotros. El Padre, el Padre está arriba, nosotros estamos aquí abajo. Y el Padre está enojado, está irado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces la figura es esta, hermano. El Padre, nosotros hemos pecado. Entonces el Padre, ¿qué es lo que tiene que hacer con nosotros en su justicia? Nos tiene que liquidar, vamos a decir, ¿no? O sea, nosotros somos culpables delante del Padre y somos dignos de muerte. Ahora, entre el Padre y nosotros aparece la figura del Hijo. Ahí al medio está el Padre, estamos nosotros y está el Hijo ahí. Y el hijo dice, a ver, papá, el padre enojado, airado, dice, no, Douglas merece la muerte. Douglas merece la muerte. Pero viene el hijo y dice, a ver, papá, un rato, un momento, yo he pagado por él. Cristo Jesús ha pagado por Douglas. Entonces el Padre, a través de Cristo Jesús, me recibe a mí para estar delante de él. ¿Eso qué es? Criterio de distinción de la relación. El Padre, airado porque hemos pecado, nosotros hemos pecado, merecemos la muerte, pero Cristo Jesús es quien se pone al medio entre el Padre y nosotros para decirle, papá, yo he dado mi vida por él. Qué linda figura, ¿eh? Qué linda figura. Entonces, Cristo Jesús hace que el Padre me reciba y yo tenga acceso al Padre. Yo puedo venir al Padre no a través de mí. Yo accedo al Padre a través de la figura de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. A través de Cristo Jesús yo tengo acceso al Padre. A través de lo que hizo Cristo Jesús yo puedo venir donde el Padre. A través de lo que Cristo derramó su sangre es el precio de mi redención y yo ya no merezco la muerte porque Cristo ya ha pagado mi pecado, mi culpa. Eso es la figura de la Trinidad. Eso es la relación de distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Hay una pregunta. En Dios todo es uno donde no hay oposición de relación. Eso. Es lo que yo decía hace rato, ¿no? Yo les decía hace rato, por ejemplo, el Padre respeta al Hijo y el Hijo
respeta al Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿quién es quien está con nosotros hoy en día y nos acompaña? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién es el que está ahorita intercediendo por nosotros a la derecha del Padre? ¿Quién intercede por nosotros a la derecha del Padre según la Escritura? Es Cristo Jesús. Eso, hermano, no hay oposición. No, es una relación cada uno en su distinción. El Padre respeta al Hijo, el Hijo respeta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo respeta al Hijo, porque el Espíritu Santo fue enviado a la tierra para recordarnos todo lo que es el Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos lleva hacia Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien nos hace conocer las cosas de Cristo Jesús. Hay distinción, hay relación distinta, diferente, pero no hay oposición, porque se respetan. Hay una unidad ahí. Y eso es lo lindo, ¿eh? Entonces, la figura, hermano, lo que yo les decía, por ejemplo, en la figura del Apocalipsis, es que en la figura del Apocalipsis, Juan dice de que los libros están, pero no hay quien los abra. No hay quien los abra. Pero si ahí está el Padre, dice que el trono está ahí. ¿No? El trono está ahí. Pero no se encontraba quien abriera los libros. Y luego dice Juan, y el único que fue digno de abrir los libros fue el cordero que fue inmolado. Fue el cordero que fue inmolado. Y Juan dijo, ¡ah, qué bien! Porque ahora los libros, los sellos pueden ser abiertos, porque estaban sellados esos libros. Ahora, ahí no hay oposición, ahí hay figura de relación, cada uno en lo que ha hecho, en lo que es, queridos hermanos. Eso, querido hermano, a la pregunta que nos hacía, ¿está claro? ¿Queda claro la figura? ¿O hay alguna duda, consultas, preguntas? Entonces, para terminar esta parte, ya recordemos de que la Trinidad, ¿no? La Trinidad, muchas veces las personas dentro de la historia de la Biblia han descartado situaciones y cosas. Como por ejemplo cuando decían que Jesús no era Dios y que era una apariencia humana. Aquí nosotros en este tema de la teología, de la Trinidad, hemos entendido y comprendido de que no es una máscara, no es una sombra, es real. Jesús es real. El Espíritu Santo es real. El Padre es real. Y aunque no se encuentra en la palabra Trinidad en la Biblia, hemos visto que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparecen los tres, ¿no? Aparecen los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden que hemos dicho de que hay muchas cosas de la figura del Antiguo Testamento, de Jehová, de la roca, la peña, que Moisés sacó agua, son figuras de Cristo Jesús. ¿Qué nos demuestra esto? Que Cristo Jesús ha estado presente en la creación, en el principio de todo. Ahora Jesús mismo, la Biblia dice en hebreo, y luego Pablo va escribiendo que él estaba y que las cosas son de él, por él y para él. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús es Dios. ¿Ya? Entonces, no hay que discutir, hay que entender de que la persona de Jesús fue 100% humana, 100% como nosotros, de carne y hueso, que tuvo hambre, tuvo sed, se enojó, lloró, todo como ser humano. Por eso es que en Hebreos dice, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Por eso es que Él nos puede entender y podemos ir a Él, nuestro sumo sacerdote, que nos entiende y nos acompaña en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue una persona real. ¿Se entiende, no? Fue una persona real. Y el Espíritu Santo hoy en día es quien está con nosotros. El Espíritu Santo es quien nos acompaña. El Espíritu Santo es quien convence de pecado cuando hacemos evangelismo, cuando hacemos campañas, cuando oramos. Es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros sentimos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos pecado, ¿por qué sentimos que hemos fallado? No por nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es que la Biblia dice, no contristáis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona real, hermanos. Es una persona real. ¿Ya? Eso entonces, dentro de este tema de la Trinidad. Con esto, entonces, hemos terminado el tema número 7. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Ustedes han averiguado alguna de las herejías también? Yo he leído los trabajos y ya hay algunas de las cosas que hemos ido descartando, ¿no? Ninguna dice, ya, ninguna, ok. Muy bien. Ahora, entonces vamos a dejar acá, ya nos faltan pocas unidades y creo que nos quedan tres, el 8, el 9 y el 10, ¿ya? El martes, el martes vamos a terminar las unidades y el día jueves, como ya es la última clase, vamos a hablar sobre el examen final que yo les voy a describir en qué va a consistir el examen final, ¿ya? El examen final va a consistir y se lo voy a escribir también ahí en el chat del grupo, de que yo les voy a pasar, yo les voy a pasar como un estudio de casos, ¿ya? Un estudio de casos en la que ustedes me van a explicar en un video, van a hacer un video, cómo harían para evangelizar a esa persona X que yo le voy a poner en el estudio de caso. El video máximo 10 minutos, mínimo 5 minutos. Ese va a ser su examen final. Y el día jueves de la próxima clase vamos a charlar, ese va a ser el examen, vamos a charlar sobre lo que ustedes han hecho en su video. Entonces ustedes me van a presentar el próximo jueves, que es ya la última clase, ¿ya? Un video de máximo 10, mínimo 5 minutos, en la que yo les voy a pasar un Word con un estudio de caso. Entonces, ustedes ahí me van a ir describiendo, explicando en el video cómo harían para evangelizar a esa X persona que no cree en Cristo, que así yo les voy a ir diciendo algunas cosas y ustedes dentro de lo que hemos visto en la materia, ya a manera de teología, ustedes van a explicar cómo llegarían con el evangelio hacia esa persona. No es que se va a convertir, ¿no? Pero sí vamos a resolver cuestiones y preguntas teológicas con la persona X que va a estar en el examen. Eso va a ser el examen final de la materia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Porque ya los cuestionarios prácticamente ya lo han hecho, ¿no? Entonces no me sirve un examen escrito o un cuestionario. Quiero algo real, un producto de ustedes. Entonces, el examen va a ser eso, ¿no? Un producto de ustedes explicando en un video de 5 a 10 minutos cómo harían para llegar a una persona que no quiere conocer de Dios. Muy bien. Entonces, el martes nos encontramos, terminamos. No se olviden, ya para el martes el cuestionario 7 sería.
¿Ya? Cuestionario 7 para el día martes. Que Dios me los bendiga, que tengan muy buenas noches. Nos vemos próximo martes. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches. noches.